Muy bien, buenas noches jóvenes, buenas noches estimados estudiantes. Me presento para los muchachos que no me conocen, que es su primera clase. Mi nombre es Alfredo Quispe Laura, soy profesor de electrónica. Bien, hoy día vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. La idea es que todos estemos al mismo avance. Hay algunos jovencitos que han ido integrados al grupo. Entonces hoy día hacemos un breve repaso de lo que hemos hecho hasta ahora. En el curso hacemos fundamentos eléctricos y electrónicos. La idea del presente curso es ayudarnos a entender los principios electrónicos en el automóvil. Entonces, los principios que vamos a tocar ahora son elementales, esenciales, y los vamos a tratar de enfocar más a la electrónica. Bien, habíamos empezado las clases definiendo qué es la electricidad y la electrónica. A pesar que son dos ciencias muy similares entre sí, tienen ciertas diferencias. Por ejemplo, la electricidad es un fenómeno físico que produce independientemente de la mano del ser humano. Mientras que la electrónica es una disciplina o una ciencia que estudia el control de esta corriente eléctrica de la electricidad. En el caso de la electrónica, su propósito es controlar el flujo de electrones. Entonces, nuestro propósito de hoy día es entender cómo funciona este flujo de electrones. Para eso vamos a los elementos básicos de la materia. Sabemos que todo en el mundo está compuesto por materia. Y la materia está compuesta de tres elementos. En realidad el átomo está compuesto de tres elementos esenciales, que son el núcleo. En el núcleo encontramos a los neutrones y los protones. Sabemos por teoría que los neutrones no tienen carga eléctrica, que los protones tienen carga eléctrica positiva y los electrones son aquellas sustancias que están girando alrededor del núcleo. Estos electrones son los que producen la electricidad. Habíamos dicho que la corriente eléctrica no es otra cosa más que el movimiento de los electrones. Vemos en este dibujo cómo los electrones están saltando de un átomo hacia el otro. Y están yendo de negativo a positivo. Dijimos que ese era el flujo real de electrones, que los electrones en la vida real se movían así. A diferencia de lo que creíamos, porque otras personas creíamos que los flujos iban de positivo a negativo, eso era antes. Ahora sabemos con certeza que el flujo de electrones va de negativo a positivo. Muy bien, seguimos. Magnitudes eléctricas. A ver, tensión. ¿Quién recuerda cuál es el otro nombre de la tensión? Tiene hasta dos nombres más. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué es la tensión? Muy bien, la tensión, también llamado diferencial de potencial o simplemente voltaje, es aquella fuerza con la que fluyen los electrones. Veamos este ejemplo. Vemos aquí una pequeña casa con un reservorio de agua que está al pie de la colina. Si tuviésemos un caño acá dentro y lo abriríamos, habría cierta presión de agua. Obviamente que no sería tanta porque la diferencia en la altura de este reservorio con la casa no es mucho. ¿Qué hacemos para elevar esta presión? Simplemente llevamos el reservorio más arriba. Al estar más arriba, la presión con la cual va a fluir esta agua hacia abajo va a ser mayor. Eso le llamamos eso vendría a ser la fuerza con la cual fluye el agua. En palabras simples, esto se asemeja a la tensión o la fuerza del movimiento de los electrones. En el caso de la electrónica, a este fenómeno le llamamos tensión, también conocido como voltaje o diferencial de potencial. Profesor, ¿y por qué diferencial de potencial? Porque la potencia que hay acá arriba es diferente a la potencia de acá abajo. Otra de las magnitudes muy utilizadas es la intensidad de corriente. Pregunta, ¿cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? ¿La voltaje, profe? No, se equivoca. Resistencia. Dijimos que el voltaje era para la tensión. Tensión o voltaje son sinónimos. Entonces la tensión se mide en voltios. La intensidad de corriente se mide en amperes. Entonces diríamos que la intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de electrones que fluyen por un conductor en una unidad de tiempo determinada. Básicamente la velocidad.
Entonces, si ves aquí, ves a los electrones corriendo por este conductor por una unidad de tiempo. A eso le llamamos la intensidad de corriente. La intensidad de corriente también es llamada amperaje. ¿Por qué le dicen amperaje? Porque la intensidad se mide en amperes, o en amperes, como quieras decir. El tercer elemento importante es la resistencia. ¿Pero qué es la resistencia? Es la posición al paso de la corriente eléctrica. Vemos aquí una resistencia. Esta es una resistencia. Si te das cuenta, está intentando evitar que estas bolitas azules fluyan. Pregunta, ¿qué representan las bolitas azules? El voltaje, profe. Sí, muy bien, tiene que ver. Representa el voltaje, en este caso vendría hasta los electrones. Vemos aquí la pila empujando a los electrones. Sí, el voltaje, recuerda que es la fuerza de movimiento de los electrones, está empujando a los electrones y esta resistencia está intentando detenerlo. A eso llamamos la oposición al paso de la corriente. Entonces, ¿qué hace la resistencia? Se opone al paso de los electrones. Vemos en este dibujo un conductor que está como más angosto, como más pequeño en esta sección del conductor. Entonces aquí decimos que hay más dificultad para el paso de los electrones. También reconocemos los tres tipos de elementos que encontramos. Por ejemplo, en un conductor que no tiene mayor oposición, vemos una resistencia a pasar. Mira, aquí la resistencia está, mejor dicho, el electrón está contento porque pasa fácilmente. En un semiconductor es aquel donde el electrón pasa con ciertas dificultades. Y un aislante es un elemento donde el conductor no puede pasar y sencillamente se queda retenido por el aislante. Acá vemos la comprensión de las tres magnitudes básicas en función de un dibujo. Vemos el voltaje, que es la fuerza, vemos la resistencia, que es la oposición, y vemos la corriente, que es la velocidad. Entonces, resistencia, oposición al paso de la corriente eléctrica y se mide en ohmios, voltaje, la fuerza y se mide en voltios, y la intensidad de corriente, la velocidad del electrón y se mide en amperes. Muy bien, otro elemento que hemos visto es el famoso voltímetro, o multitester, como quieras llamarlo. Multitester significa varios tester medidas, varias medidas. Es una herramienta que nos permite medir magnitudes electrónicas. Dice, por ejemplo, aquí, es una herramienta de los fundamentales para poder detectar fallas de los sistemas eléctricos del vehículo. Permite realizar mediciones que comúnmente se realizan con cualquier multímetro, como voltaje, la corriente eléctrica, la resistencia, la temperatura, entre otros. Para conocer el manejo de un multímetro hay que conocer sus partes. Repasamos brevemente porque esto ya lo conocemos. Hubo un jovencito, un compañero de ustedes que me estuvo pidiendo ayuda sobre esto. Entonces, ideal, esta vez lo repasamos. El multímetro. El multímetro tiene las siguientes partes. La pantalla donde miramos los valores, la vamos a llamar display o pantalla. La roseta que tiene acá el medio, que gira, se le llama selector. Este selector me va a permitir pasar entre varias escalas. Las escalas están divididas por lo menos en 4 magnitudes. La primera es rango de voltajes CA. Pregunta, ¿qué crees tú que significa CA? Corriente alterna, profe. Muy bien, corriente alterna. CA significa corriente alterna. ¿Qué está indicándome? Que esta parte del multímetro va a medir la corriente alterna